Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes, profe. Disculpen el retraso, pero nada, mi esposa la vinieron a ver unos médicos porque se siente mal y tuve que estar pendiente y bueno, se me descontroló un poco la hora. A ver, vamos a terminar de esperar que se terminen de conectar todos. Solo tenemos a 10 por el momento. Vamos a hacer una revisión de una crónica que escogí de un tema complejo para hacer crónicas, pero para precisamente explicarle cómo el autor pudo haberlo enfocado para dar con el calor humano que necesita una crónica, ¿ok? Vamos a hablar bien de este género. Y lo primero que les voy a comentar es que una crónica, digamos que es uno de los géneros que más pasión por las imágenes demuestra en el estilo periodístico. Y a pesar de que en el mundo de redes y en el mundo de lo que es la inmediatez en las redes sociales, pareciera que no está tan vinculada con nuestros tiempos, los contenidos diferenciadores de muchos portales en la actualidad se basan en crónicas. Precisamente generan firmas para que el contenido diferenciador llegue y tenga más impacto y la gente lea el contenido completo. Digamos que si se engancha a un lector con un buen inicio que se apegue a su parte emotiva y se apegue a los principios actuales del contar historias, la crónica es uno de los géneros que más lo logra y arranco mi programa de este año con la crónica para que haya una revisión profunda de estos materiales y para que ustedes logren corregir en paralelo o aplicar en paralelo conocimientos sobre uso del lenguaje y correcto uso de la redacción, la gramática y la ortografía. De alguna manera los obliga y los reta a abstraer y por lo tanto a utilizar de manera correcta los signos de puntuación. Los obliga a tener la libertad de ser creativo, pero ser creativo, como les dije en la primera clase, pasa por un correcto uso de la herramienta para hacerlo y esto es la ortografía y redacción. A ver, bueno, tenemos ya 15 personas conectadas. Estoy grabando la clase. Las personas que no puedan asistir van a tener disponibilidad del video. Creo que el video de la semana pasada tuvo un problema y no se grabó, pero sí lo voy a colgar. A ver, ya somos 16 de 21, 22. Vamos a compartir pantalla de una vez. Aquí tengo 2 mensajes en el chat, me escriben. Ok, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver esta crónica. Esta crónica la mandó un colega periodista para el Observatorio Venezolano de Fake News. Como bien saben, soy coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News y hablando de temas interesantes y distintos para hacer crónicas. ¿Ustedes se imaginan una crónica de nada más y nada menos que de las fake news en tiempos de COVID-19? Pues no es tan sencillo. Es un tema que pareciera muy abstracto, muy técnico y muy teórico. Precisamente el reto de este autor, que se llama Stromboli, un colega de Fe y Alegría, él se propuso hacer una crónica nada más y nada menos que de la desinformación y la fake news en Venezuela.
Lo primero que tiene que tener toda crónica es un titular. A ver, les pido, porfa, cierren los micrófonos, pero si no, bueno, yo los ayudo por aquí a cerrarlos. Si tienen alguna pregunta, obviamente ábranlo, pero manténganlo cerrado por el momento si no van a intervenir, porque se meten mucho los ríos de la casa de ustedes. Entonces, les decía, lo primero que tiene que tener una crónica es un buen titular. Todo contenido periodístico empieza con un titular, a menos de que sea un contenido para televisión. En ese caso, por lo general, los titulares no aparecen en una línea que el lector pueda ver, pero sí hay un banner temático que aparece en la parte baja de la pantalla. Por lo general tiene o el nombre o el cargo de la persona que está hablando, o ya se dirige con un titular o lo que llaman un banner temático al tema del contenido audiovisual. Pero estamos hablando de periodismo escrito por el momento. Entonces, como pueden notar, él tituló su crónica Venezuela y su particular infodemia. Podría ser mejor el titular. Podría, por ejemplo, tratar de conseguir algo que no sea cliché. ¿Qué es un cliché? La expresión cliché refiere a el modo común de abstraer el mismo fenómeno. Es decir, por ejemplo, si la gente va a hablar de un psicópata en su crónica, mucha gente suele empezar algo así como que el monstruo de la Vega. No busque palabras comunes. Trate de innovar con el lenguaje y conseguir un mejor titular. De hecho, creo que es una de las pocas fallas que tiene esta crónica que les voy a mostrar. Y les invito a que conmigo escojamos un mejor titular. Este titular es muy débil. Venezuela y su particular infodemia. Y es muy débil, ¿por qué? Porque el contenido da para más. Ya van a ver que él toca celdas humanas asociadas a la desinformación desde el punto de vista de los sectores más vulnerables a ella. Es decir, la gente que no tiene ni siquiera internet. Fíjense cómo arranca. Él recrea el ambiente. Dice, en tiempos de pandemia, en días de oscuridad e incertidumbre, hay una emergencia tan importante como la atención de pacientes afectados por el coronavirus. El acceso a la información veraz y oportuna escasea. 3 conversaciones en la calle con gente que sale de su cuarentena para buscar comida hicieron que las alarmas de la emergencia informativa se encendieran en mi mente y en mi teclado. Él está recurriendo aquí a un uso de la propia perspectiva. A algunos de ustedes, en particular los que me han planteado temas que los afectan directamente o que forman parte de sus propias historias de vida, les he planteado que es importante reflejar la propia perspectiva si es una crónica. ¿Por qué? Porque precisamente le da un calor propio de alguien que de verdad está viviendo la experiencia o de alguien que va a informar desde un punto de vista personal. Y eso, ¿qué le da a la crónica, señores? Le da originalidad, le da capacidad de llegar a más gente, le da principio de creatividad. Si usted quiere impactar con una crónica, trate de que su voz aparezca. Si su voz no puede aparecer porque es un tema que geográficamente no lo toca, por ejemplo, las personas que van a hablar sobre casos históricos de otros países, es el caso de la persona que, por ejemplo, está planteando el caso de Pablo Escobar Gaviria, por citar algunos de los que obviamente no están imbuidos en la dinámica ni geográfica ni de temas en el asunto, tiene que tratar de partir de un testimonio o partir de varios testimonios personales bajo un hilo conductor que usted establezca desde el principio. Y se presenta en primera instancia el tema como una estructura introductoria al principio. Es decir, usted puede arrancar con unas líneas más o menos explicando de qué va a ir el resto. Escuchaba que alguien estaba tratando de hacer una pregunta, pero le voy a pedir que por favor tomen nota más o menos de los primeros que le estoy puntualizando en este briefing para después dar un chance a las preguntas, ¿ok? ¿Qué más puede tener una crónica? Esto que ustedes ven aquí se llama intertítulo.
Los intertítulos segmentan los textos periodísticos para darles movilidad. Es decir, yo puedo captar la atención del lector colocando no solo un titular, sino también ciertos intertítulos para darle ritmo y espacio de ¿qué? De asimilación. Él acaba de introducir el tema y está empezando a hablar de uno de los personajes. ¿Cómo está hilando él su crónica? Lo está hilando desde el principio a través de los personajes. Y con el primer intertítulo, él presenta al primer personaje de lo que va a hablar. Fíjense, periodista retirado y no angustiado. Este sigue con la siguiente descripción. Alfredo Sánchez trabajó más de media vida en varios diarios caraqueños, cuando había periódicos serios, dice mientras se levanta la bota del pantalón. Tiene 76 años y vive de la pensión. ¿Qué recurso es esto? Se llama descripción. Él cuando escribe eso y cuando ustedes escriban descripciones, tienen que ser descripciones breves. Y les recomiendo que sean descripciones puntuales. No se quede parado tanto tiempo en una descripción. ¿Por qué? Porque puede también edulcorar mucho la crónica. Sigue. No tiene hijos y su novia de toda su vida se fue durante la crisis de 2016. ¿Y qué hace con estas comillas? Abre una cita. Unos sobrinos de ella se vinieron y se la llevaron porque estaba flaquita. Ese fue un año duro. ¿Qué genera este tipo de citas en el texto? Genera empatía. Son las 11 de la mañana y el cielo caraqueño anuncia tempestad. Esta descripción ya no es del personaje. Usted puede dirigir la mirada también al entorno del personaje, o también incluso en este caso, al entorno al que usted hizo la entrevista. Él hizo la entrevista. Este hombre se rasca insistentemente la mascarilla sucia y rota. ¿Qué les dice usted de esto? Y aquí sí abran los micrófonos, por favor. ¿Qué les dice a ustedes estos adjetivos de sucia y rota? Que no sigue mucho los protocolos de sanidad y que, no sé, no le cuesta conseguir mascarillas, etcétera. O sea, conseguir, sí, los elementos para cuidarse y eso. Ajá. ¿Alguien más tiene algo más que aproximar? Bueno, yo les comento. Tiene 76 años y vive de la pensión. Este es el segundo elemento de estrato socioeconómico. No hace falta caer en el lugar común de decir su humildad, él es de un sector clase media bajo, no hace falta. Se logra vislumbrarlo a través de las palabras descriptivas y te evitas los lugares comunes, los clichés. Lo logra cuando dice, tiene 76 años y vive de la pensión y usa una mascarilla sucia y rota. La facultad del lenguaje permite este tipo de cosas en las crónicas, más que en otros reportes. En otros reportes tienes que ir al grano, en la noticia tienes que ser concreto, en el reportaje tienes también poco espacio para el desarrollo, pero esta es una crónica. Seguimos. Mientras vigila que nadie se colee. Aquí está transmitiendo emoción en la descripción. Y sigue, está en la fila de adultos mayores que buscan un plato de comida en la casa de las hermanas siervas del Señor, en la esquina Altagracia de Caracas. Esto para que se lea en términos informativos. Él allí está hablando del presente y ya está ubicando el personaje en el tiempo y espacio. ¿Qué es lo que hace una crónica, una buena crónica? Una buena crónica ubica siempre a los personajes en un tiempo y espacio y se vale de recurso interpretativo para que tenga una narración que capte la atención con recursos literarios. Eso es lo que es una crónica.
para que tengan el tino, él aquí nada más y nada menos nos dio el lugar. Respondió a una de las 5 Ws de todo contenido informativo. Está hablando de alguien que vive en Caracas. Ya está hablando del quién y lo hizo jugando con las imágenes. Y además está transmitiendo parte de las ideas del Señor. Yo como aquí el almuerzo porque con lo que gano, si acaso para unos panes, viene todos los días y cuando la ventana de ahí, sentado de la casa, no se abre, pues ese día no hay plato caliente. Se ríe con tristeza, pero se ríe. El señor Alfredo no tiene redes sociales. Aquí ya empieza a hablar del tema. Ustedes van a notar una aceleración en la aproximación de la cronología hacia el final en esta crónica. Déjenme darle más paso. Aquí me están pidiendo acceso. Ok. Y van a notar que en un principio se quiere captar la mirada humana. Es un recurso de las crónicas que pueden apelar a ustedes también. Pero para eso hay que conocer muy bien el tema y estar muy imbuido en la capacidad de ser descriptivo y generar atmósfera. Todo este primer párrafo de esta primera parte genera atmósfera. Y ya él aquí entonces empieza a hablar de lo que va realmente a la crónica, de la desinformación. Y hace unas citas, pasa un diálogo, utiliza guiones de diálogo en esta área, como lo pueden notar aquí, para crear el centro de la nota, que es la desinformación en tiempo de pandemia. ¿Y cómo se usted está de la pandemia? Le pregunté. Lo del virus, bueno, tú sabes que esas son cosas que pasan en este país. Por la casa pasa un camión con unas cornetas a cada rato, pero yo no lo llamaría pandemia, porque eso es nada más aquí en Venezuela. Alfredo comenzó a relacionarse con los medios cuando tenía 15 años. Esto que ustedes ven aquí, ¿qué creen que es? Es uno de los hechos de la cronología. Ustedes podrían perfectamente, él lo decidió narrar así, pero ustedes podrían descontar a los 76 años, más o menos unos 50 y pico de años, 56, sería 56, 71 años. Para ver, si tiene 76, para que nos dé 15, serían 61 años. Y decir, a partir del año 2020, retroceder 61 años en el tiempo y encontrarse por allí en el año 1959, si mal no me equivoco, para decir que él empezó a trabajar en 1959. Este es un recurso con el que él empieza algo que se llama cronos, que es parte de la crónica. La crónica tiene que tener hechos sucesivos, porque si no, no es crónica sobre un mismo tema. Él aquí se fue al origen de los temas. Él aquí se fue al pasado y ese pasado no aparece al principio, no aparece al inicio, va apareciendo. ¿Quién decide cómo aparece? Lo decide la hilación de la narración. No hace falta ser tan estricto y a partir de aquí ser cronológico en cada historia, pero sí, él se fue al pasado y a partir de ahí a lo mejor va a tener la suerte de que la gente comprenda más porque su hoy es el de un hombre que no tiene redes sociales. Entonces seguimos. Lo contrataron para que cantara los titulares en la avenida Urdaneta, donde ahora quedan los restos del Sambil. Se ríe otra vez. Luego, pasé a transcriptor de notas y después hice cursos y aprendí a escribir yo mismo. Esto que está aquí posiblemente no tiene una data específica de cuándo ocurrió, pero sí hay una relación temporal. Conectamos con que fue obviamente después de que inició su relación con los medios cuando tenía 15 años,
Luego, y aquí el autor utiliza una cita literal, pasé a transcriptor de notas y después hice cursos y aprendí a escribir yo mismo. No fui, y aquí lo narra en tercera persona, no fui a la universidad, pero aprendí el oficio en las salas de redacción. Rotó por varios medios. Me buscaban porque también tenía buen ojo para las fotos. Todo esto aquí es una cronología del desempeño profesional del señor Alfredo. Y lo hace en un parrafito. En este caso, no utilizó fechas específicas, pero sí, como les acabo de decir, una relación de lo que vino primero y de lo que vino después. Y hay un tema sobre la vocación de tomar fotos del señor. Sigue la narración del señor Stromboli y dice, a buen entendedor, pocas palabras, sin televisor, sin internet ni radio, este hombre que siempre ríe no tiene ni idea de que en el mundo hay más de 3 millones de personas sufriendo por la COVID-19. Este es el verdadero hilo de a lo que quiere llegar la crónica. Una crónica tiene que seguir una dirección. Por ejemplo, si ustedes me plantean la crónica sobre digamos, el señor Pablo Escobar Gaviria, que lo tengo fresco de uno de ustedes tienen que buscar los elementos asociados a lo que usted quiere enfocar. Si es el lado humano, si es la parte familiar, si es el lado de él como asesino, como monstruo, como capo de narcotráfico, si es la justicia que al final de cuentas llega tarde o temprano para los hombres más buscados en el mundo. Ustedes tienen que tener ese hilo presente, no lo pueden dejar de tener, porque eso es lo que le da sentido a los hechos que ustedes citan. Hay algunos hechos que ustedes lo pueden de repente dejar pasar más que otros, pero si está vinculado con el eje de la idea que usted quiere tener en su narración, con el propósito que usted está enfocado, tiene que incluirlo. Ese va a ser el criterio para que ustedes de esa cronología escojan y exploren mejor los hechos. Seguimos. Se va al presente de nuevo, dice, hoy la ventana de la caridad está de par en par. Profe, Dígame. disculpe, yo soy el alumno de lo de Pablo Escobar. Una pregunta. Yo por lo menos, que me va a mi crónica se va a guiar más que todo en él como asesino. Y me dijo que usara las experiencias que Popeye y que Juan Pablo, que es el hijo, brindan de él, o sea, esa información que brindan de él en respecto a ese tema. Lo que quiero saber es cómo yo puedo hilar todos los sucesos sin que parezca noticia y aún así mantenga la estructura de crónica. Ok, mi estimado, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Si tienes el foco y el foco es por el lado asesino, tienes que buscar los elementos que los testimonios refieran a ese punto en particular e hilar los hechos en tu crónica en los que se haya destacado por criminal o por homicida en sus propias manos, preferiblemente. Por ejemplo, una de las declaraciones del hijo de Pablo Escobar Gaviria, para referirse a la crueldad de su padre, es que en una oportunidad, él siendo niño, le dijo a su padre, papá, te pido por favor que no mates más. Y él le respondió, lo siento hijo, así es la guerra, y cae quien tenga que caer. Por citarte uno de los elementos. La idea de la crónica podrías empezarla citando una de esas experiencias y arrancando de allí ciertos elementos históricos por ti registrados que lo haga ver como el asesino que fue. Pero solo tu voz es la que le da la forma a la crónica. Solo tu observación y tu hilo interpretativo. Mal haría yo, porque el ejercicio es parte del ejercicio es que ustedes mismos logren dominar bien el tema de su propia crónica para que surja su propia perspectiva. Yo te podría decir la mía. Yo te podría decir, por ejemplo, que dentro del perfil asesino de Pablo Escobar, yo en lo particular me iría por el hecho de que al parecer era un asesino con ciertos valores.
¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en una oportunidad se reunió, según Popeye, su asesor en seguridad, nada más y nada menos con Manuel Antonio Noriega, que era el dictador en Panamá. Y en una oportunidad le dijo Popeye que Manuel Antonio Noriega era tan malo que él en lo particular le decía el perro. Pero ese es mi hilo. Yo no puedo imponerte a ti cómo tú vas a narrar tu crónica. Lo que sí puedo evaluar cómo logras que la crónica apele a la descripción, a la narración, para recrear tu interpretación sobre esos hechos, ¿ok? Seguimos. Sí. Este es el otro intertítulo, de nada. Este es el otro intertítulo. Dice, fíjense, aquí habla, esto que ustedes ven aquí, este intertítulo, ¿qué creen ustedes que es? Dice, yo no veo eso, hijo. Yo no veo eso, hijo. Eso es político. Esto es una cita y aquí nuestro querido autor tal vez debió utilizar comillas. Les recomiendo, si van a utilizar una cita en un intertítulo, pónganle comillas para que el lector ya sepa que es una cita. De repente ustedes me podrían decir, oye, se sobreentiende. No necesariamente, porque en la primera, si vamos a hacer código, no es una cita, es una descripción y no utilizaste comillas. Entonces, si vas a crear un código para irte a una cita, como en efecto lo hace en el segundo intertítulo, utiliza las comillas, porque para eso son las comillas. Hay que utilizar los signos de puntuación cuando corresponden. Y esto es una cita del segundo personaje de su crónica. Él sigue hablando de estas entrevistas que tuvo y señala, la segunda conversación la sostuve después de comprar empanadas en el Boulevard Panteón. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay su experiencia personal. Su experiencia personal tiene que ver con lo que él vivió para hacer la entrevista. De pronto aquí es interesante, ¿por qué? Porque trata sobre la posibilidad de que él tuvo para salir en medio de la cuarentena, hacer la entrevista. Entonces él aquí nos está tratando de convencer, y lo logra muy bien, de que él realmente estuvo en la calle para captar estas entrevistas. Y esto en esta crónica es importante, en otras a lo mejor no. Hay que entender el clima de cada texto. Y se va con la descripción, dice, la señora Cristina vende cigarros. Y abre una cita con las comillas. Café no, porque la policía dice que ahí va el virus. Tiene 53 años y es de Bolívar. Vive con su hija y sus 4 nietos en San Agustín. La mascarilla de esta mujer está impecable. Yo llego en la tardecita, la remojo con un poquito de cloro y la pongo atrás de la nevera para que se muera ese bicho. Suelto una carcajada, si algo persiste en el venezolano es el sentido del humor. Fíjense, ¿qué hay aquí? Ustedes han visto esas orientaciones en la OMS. La OMS dice que la remojes en cloro y que la pongas detrás de la nevera para que se muera ese bicho. Aquí hay mito, aquí hay leyenda, aquí hay cultura y también hay mentalidades. Esta es la mentalidad de una persona de estrato que tiene que ver con el estrato populoso de la sociedad venezolana y tiene que ver con la manera en que ellos asumen la posibilidad de seguir adelante. La señora tiene la mascarilla limpia, por fortuna la lava con cloro. El cloro sí mata el coronavirus porque es un jabón y lo utilizan para acabar con la membrana más superficial del virus, que está rodeada de proteína, acaban con la capa de proteína y muere el virus. Pero lo que sí es que nunca te puedes imaginar que para secarla, dentro de la crítica y dentro de la situación que se ve actualmente, la pongan detrás de la nevera. Eso recrea un poquito el clima de la crónica y permite, además, interpretar un elemento conductual de venezolano y es su sentido del humor. Esta sesión se está por terminar, pero seguimos en lo que peguemos otra vez con este mismo link, ¿ok? Cuando sientan que se acaba es porque se acabó los primeros 45 minutos. Fíjense.
Cristina dice que sabe lo básico sobre la pandemia. En la tarde veo las cadenas y me entero de lo que dice Maduro. Se refiere a los partes diarios que ofrece el gobierno sobre contagios y políticas de prevención. Aquí hay un elemento contextual importante. Está hablando del contexto de la... Y sin decir mucho, habla nada más y nada menos que de la fuente oficial de la pandemia. Y va con otra cita. Me da una risa es cuando empieza con lo del té. Yo creo que si ese virus se curara con té, no estuviera todo el mundo encerrado. Aquí ya apela a una crítica popular a las propias declaraciones de Maduro y te lo dice a través de otro, el autor, parte del testimonio para criticar a Maduro. Reflexiona sobre la reiterada recomendación de infusiones aromáticas hechas por Nicolás Maduro. Un comprador se acerca y le pide 2 cigarros. Ella lo atiende y me sigue hablando. Ese virus yo creo que lo echaron por ahí en China para que el mundo se paralizara, porque imagínate, ¿a quién le conviene estar sin trabajo y pasando necesidades? Pues a los que no trabajan. Pero una tiene que salir porque si no, no hay comida. Aquí habla sobre la incapacidad del sector popular a hacer la cuarentena. Y te lo dice utilizando un testimonio. Hay que saber utilizar las herramientas literarias que permite el periodismo. El periodismo te permite citar a terceros. Y si lo citas bien, el tercero es el que te da el hecho sin tanto excederte con tu propia observación. Y aquí te explica, esta mujer representa en buena medida la actitud de los venezolanos ante la crisis. También se la huele el guarapo, esto es una expresión popular, una licencia que él se toma. En pocas palabras, a la mujer se le pusieron los ojos aguados, se conmovió, cuando dijo que Dios nos ampare, porque eso es mentira que en los hospitales nos van a salvar si nos enfermamos. ¿No has visto lo que está pasando en Estados Unidos, en España y en Colombia? Ahí mismito. La señora Cristina es optimista, cree que la cuarentena podría evitar una tragedia. ¿Qué hace una crónica? Una crónica cita y para citar puede parafrasear, puede citar entre comillas, puede ir al grano con algunas frases y puede dejar abierto este tipo de situaciones para crear atmósfera literaria. Por ejemplo, aquí en Caracas yo veo que la gente sale en la mañana, pero ya a las 2 no queda nadie por las calles. Eso es bueno. Dice y pega un grito que rompe la charla. Cigarros, Pacífico, consumemos cigarros. ¿Qué logra esto? ¿Qué me dice que logra esto? ¿Qué imagen tienen ustedes en la cabeza? ¿Aló, me oyen? Tiene o sea, yo creo que tiene un poco de lo que usted hablaba del calor humano en cuanto a lo que nos está tratando de narrar. Siento que diga eso la hace como más amigable para uno, o sea, la veo como más real. ¿Y qué logra, por ejemplo, en usted? Usted la está viendo. Usted me imagino que se acordó cuando pasa por la calle y ve a los pregoneros de este tipo de producto, Sí, ¿correcto? sí. ¿Y eso qué crea? No sé, como una historia en mi cabeza. Eso crea una historia en su cabeza y eso la obliga a usted a seguir leyendo. Eso crea expectativa, Sí, deseo de continuar. Porque esto, para que ustedes lo sepan, antes de un intentítulo crea ritmo. Esto deja la historia arriba, la dispara. O sea, es como que de alguna manera necesito un final de temporada. Ustedes ven series televisivas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha visto Flores de Papel? En Flores de Papel, si alguien la ha visto, o en todas las series que ustedes ven, si va a haber una temporada siguiente, tiene que haber un hecho lo suficientemente retador o una imagen lo suficientemente amplia para poder dar paso a un intertítulo que es la cesura entre un capítulo y una temporada nueva que va a tardar posiblemente meses. La gente tiene que quedar así, con la boca abierta. Esto crea ritmo. Mi recomendación, si van a utilizar intertítulos, no dejen que el texto decaiga demasiado,
Porque si cae, en pocas palabras, vamos a suponer, si este muchacho no hubiera sido hábil con la crónica, hubiera terminado aquí con una idea que dijera algo así como que, y se queda allí vendiendo cigarros a riesgo de contagio. Este final, antes de un intertítulo, me mata la crónica. A lo mejor la gente la leyó hasta allí y la deja hasta allí. ¿Por qué? Porque baja el nivel de intensidad descriptiva. No crea atmósfera. Aquí prácticamente, sin que él le diga, usted puede escuchar las cornetas, el ruido de la calle, porque usted está recreando todo lo que rodea a esta señora con esto, ¿cierto o no? Cierto. Bien, fíjense, el intertítulo siguiente, seguramente esto puede ser una conclusión y ya él va cerrando un poco. De ahora en adelante todo se ve diferente. O sea, se está refiriendo a una mentalidad que hay en el ambiente con respecto a eso. A lo mejor no a la propia cita de alguien, a lo mejor no a la propia conclusión de alguien, pero se está refiriendo a una idea común. Y sigue. El título anterior se corresponde a una de las frases más repetidas desde que comenzó la pandemia por el coronavirus. En este caso también recoge la aspiración de Amalia Ríos. Él está conectando lo anterior con este personaje nuevo y lo está presentando. Una cajera que me pidió distancia en la cola para comprar unos panes. ¿Cuál es la distancia, señor? Por favor. Fíjense, cuando ustedes lo escriban como diálogo, mis estimados, utilicen el guión. Lo ven aquí. Cuando van a hacer una cita dentro del párrafo, utilizan las comillas, ¿de acuerdo? Traten de cuidar el buen uso de Entendido. esos dos signos de puntuación. Si es un diálogo como si fuera teatro, preferiblemente no así, no lo veo mucho sentido de que esté así. ¿Por qué? Porque no hay dos líneas de diálogo, no hay pregunta y respuesta. Le veo más sentido a los guiones si hay dos personas que interactúan y hablan. Pero quiso él crear un diálogo comentado. Si esto fuera teatro, esta acotación estaría entre paréntesis. Ustedes que han visto posiblemente teatro o artes escénicas. Para las personas que sé de ustedes, díganme. Tengo una pregunta. Todo esto, dentro de esta crónica, que si los intertítulos, las citas, los diálogos, son requisitos obligatorios para una crónica o son opcionales. No, para nada son obligatorios. Lo que sí, tienes que tener en cuenta que para que tu crónica sea una crónica, tienes que apelar a recursos narrativos y descriptivos. Tienes que tomar en cuenta que puedes apelar a diálogos. Tienes que saber qué armamento literario, por decirlo de alguna manera, dispones para que quede tu crónica bien recreada y sea una verdadera crónica. ¿Cómo tú distingues una crónica de un reportaje? La crónica te ofrece una atmósfera, utiliza recursos narrativos y descriptivos para que el espectador se sienta dentro de esa situación, para llevar esa realidad como si fuera una interpretación vívida de lo ocurrido. Eso no es sencillo. Es más fácil hacer una noticia, pero el tema debe partir de que si partimos de una buena crónica, tenemos muchísima más capacidad de entender los signos de puntuación y los recursos literarios. Como la primera unidad está basada en la utilización correcta de la ortografía, de los signos de puntuación, el uso correcto de las mayúsculas, yo pido que la primera actividad del curso siempre sea una crónica, para que el estudiante se comprometa a utilizar su propia voz
para crear atmósfera, y para eso, ¿qué necesita? Signos de puntuación. Necesita puntos suspensivos, necesita punto y coma, necesita guiones de diálogo, necesita paréntesis cuando lo vea necesario. Y es por eso que les estoy dando una crónica con bastante colorido para que sepan a todo lo que pueden apelar. No es obligatorio que los tengan. Por ejemplo, dudo mucho que si alguien le coge un tema económico, tenga de pronto capacidad de entrada, si va a hablar de petróleo, para crear unos diálogos. Podría verlo si de pronto estuvo en una rueda de prensa con algún funcionario y esta persona compartió alguna intersección o algún comentario extra con él. Pero no es el caso en este momento. Pero puede apelar a videos de YouTube sobre algunas noticias, puede apelar a actitudes que vean en YouTube para describir los personajes que narran alguna situación. ¿Me explico? Son recursos a los que puedes apelar. No se te está pidiendo que lo utilices, pero sí se te está pidiendo que tu crónica, sí, y esto sí es obligatorio, debe tener carácter narrativo, descriptivo, interpretativo. No puede haberlo si no apelas a esos recursos. Si no, entonces se convierte en un Claro, reportaje, por en lo una menos, mera exposición de hechos. Cuéntame. porque o sea, por lo menos el tema que yo había escogido, todavía no le he mandado los antecedentes, lo estoy construyendo. Yo quería hablar sobre toda la cuestión que había estado pasando con los costas y eso, que realmente que los han estado matando y como que no han estado cuidando el ecosistema, porque realmente es algo nuevo que haya tanto flujo de tiburones tan cerca de las costas. Entonces, ese era el tema, pues, el maltrato que han tenido con los tiburones y todo eso. Entonces, ahí no creo que pueda utilizar, por lo menos es el recurso del diálogo, porque no hay, pues. O sea, ¿Estás seguro que o a lo no mejor hay? no he investigado bien. Pero Yo te yo puedo creo dar que sí una le puedo dar, fuente. Yo te puedo dar una fuente de o diálogo. sea, eso es lo que, ok, Las redes, los comentarios de ok, Twitter me gusta. se convierten en diálogos. O sea, las personas que ven el video y se conmueven o reaccionan indignadas sobre ese tipo de hechos, bien sea por WhatsApp, por Twitter, esos comentarios se convierten en diálogos, se convierten en citas utilizables. Ok. Perfecto, profe. Chévere. Bueno, seguimos. Les digo que si esto fuera teatro, posiblemente esta acotación que está dentro de este diálogo estaría entre paréntesis. Pero como no es teatro, no se escribe así. Se puede escribir así como está aquí. Otros preferirían poner otro guión aquí para cerrar el diálogo acá abajo. ¿Qué es lo que diría estos guiones? Que aquí hay una intervención o una extrapolación del narrador. Y de repente así quedaría todavía mejor presentado si esto es un diálogo. ¿Correcto? Yo lo hubiera puesto así, pero el autor prefirió dejarlo aparte. Y también es válido. Igualito queda claro que esto sigue siendo el mismo diálogo y por eso lo justifica con estos guiones que están antes de estas dos expresiones. Seguimos describiendo. Dice, guarde la distancia, señor, por favor. Estábamos por pagar en la avenida Barán. Le pedí disculpas y le busqué conversa, pero ella siguió hablando. Usted no sabe que esa es la única forma de no contagiarnos, que hay que respetar los 3 metros de distancia. En la farmacia donde yo trabajo es imposible que la gente no se pegue. Me paso toda la tarde como una lora. Guarden la distancia, sepárense, por favor, no se toquen. Esto les da una característica del personaje. El personaje está preocupado y está un poco más informado, tal vez, que el primer señor de la narración. Y él sigue describiendo con tiempo y espacio. Amalia vive en Katia y es aprendiz de farmacéutica.
Tiene 24 años, abre comillas para una expresión de Amalia que no es diálogo. Ahorita estoy trabajando de cajera porque no se pueden tener a todos los empleados. Mi jefa me dejó porque sé de farmacia y también manejo la caja. El punto de la panadería es talento y ella habla casi sin que yo le pregunte. Habla del coronavirus, es el monotema en las colas, en las casas, en las oficinas abiertas y en casi todos los lugares. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alerta sobre la infodemia, pero ni ella ni yo estamos conscientes de eso en plena fila para pagar el pan. ¿Qué acaba de introducir nuestro compañero Stromboli con esta expresión? Un dato informativo. Está diciendo en esta descripción humana que la Organización Mundial de la Salud ha descrito el problema de la epidemia informativa con el término infodemia. ¿Lo está haciendo de manera pesada? No, lo mete dentro de un punto descriptivo y logra conectar esa situación con esa imagen en el texto que se está recreando en la historia que está creando, en la crónica que está creando. Esto es parte del arte de la crónica. Se va con otra cita entre comillas para el párrafo siguiente. En la mañana, antes de abrir la farmacia, lavamos todo con cloro. Otra es la presencia del cloro. Los estantes, el piso, los frascos, las sillas, todo. A mitad de mañana se pasa un coleto, en la tarde igual. Si hubiese más guantes, nos cambiaríamos 3 o 4 veces al día, pero hay muchos. Relata sobre las medidas preventivas que aplican en su trabajo. ¿En la casa también limpias todo? Le pregunté asombrado por la disciplina que manifiesta. Fíjense que aquí él combina y coloca la acotación como yo les estoy pidiendo como yo lo hubiera colocado, ¿correcto? Es mejor. Para mí, a mí me parece que este tipo de acotaciones debería estar imbuida en el propio diálogo para que se entienda que sigo en el diálogo. Claro, respondió sin titubear. Y vuelve otra cita. En lo que llego me quito la ropa y la meto en una bolsa. La lavara, pero casi nunca hay agua. ¿Qué nos dice esto? ¿Alguno de ustedes ha tenido agua las 24 horas del día durante toda la cuarentena? No, profe. No, esa es la realidad. Jamás. O sea, presenta la realidad de los servicios Yo mismo públicos. no tengo agua. Correcto. Yo mismo no tengo agua en este momento y esto crea empatía en mí. No lo está diciendo el periodista, lo está diciendo una persona como yo, como ustedes. Cuando ustedes están recreando esos personajes o las historias de la crónica, ustedes dejen que la persona también les diga cuando conecte con el común. Es preferible que se lo diga a esa persona que está en su historia a que lo diga el propio periodista, porque más bien el periodista se convierte en otro filtro. Y si usted quiere más bien transmitir empatía, déjelo que lo diga el personaje. ¿Cómo te informas de lo que está pasando? Le pregunté cuando ya era mi turno de pagar. Por las redes, en el Twitter está todo, alcancé a escuchar. De las personajes, esta persona sí tiene redes. Y más o menos ese es el porcentaje real de la estadística que la gente maneja. Más o menos un 33% de personas en los sectores populares realmente maneja usuarios de Twitter. Y este es el caso de la cajera que vive el Katia. La otra crisis informativa. Posiblemente aquí ya el autor empieza a interpretar todo. La información veraz y oportuna escasea. Más que una afirmación temeraria, es una evidencia de las conversaciones anteriores, de cómo están actuando los venezolanos de distintas generaciones. Esto es interpretación a partir de hechos. Sigue, la duda y la mofa hacia las informaciones oficiales demuestran la poca credibilidad de las autoridades. ¿Qué significa cuando utilizo entre comillas aquí las autoridades? ¿Por qué están esas comillas ahí? ¿Es una cita eso?
Es sarcasmo. ¿Quién tuvo esa brillante intervención, Sandra? Yo, profe. Sandra, me llamo. Muy bien. Total es sarcasmo. La comilla también sirve para los comentarios irónicos, los dobles sentidos, los sarcasmos. Yo no sé, hay una utilización aquí de las autoridades por aquello de que supuestamente si alguien es autoridad en algo, es competente en algo. Por ejemplo, si yo estoy dando clases de producción de contenidos para medios, es porque tengo experiencia como productor de contenidos para medios. Y eso me genera una cierta legitimidad cuando les doy la clase. Ahora, vamos a suponer que yo fuera un pirata que no tuviera idea de lo que estoy haciendo. Entonces ustedes escribieran, bueno, vamos a tener la reunión con el profesor. Y ponen ese profesor entre comillas. Cambian todo el sentido de la palabra. Es lo que él hace aquí. La peligrosa indiferencia de quienes no miran la tele ni escuchan la radio nos muestran una versión crítica del acceso real que tiene un sector a la información. También se caen de maduros los hiperinformados, los que creen y confían ciegamente en las redes sociales, los que sin querer queriendo son presas de la infodemia. ¿Qué hace el autor aquí? Y se los venía comentando. La crónica ya debe tener un desenlace. El desenlace posiblemente esté en la interpretación que usted le da, a menos de que usted quiera que el desenlace sea la narración de un antecedente que explique el todo. Por ejemplo, vamos a suponer, usted está hablando de un asesino serial y de pronto usted empieza a narrar el hecho o lo vivido según las autoridades y según las críticas y según las experticias forenses por parte de las víctimas, y hacia el final de la crónica resulta que usted narra que el responsable de los crímenes había sido ultrajado por la pareja de padres que lo había adoptado. Cualquier parecido con el Joker no es coincidencia, porque eso fue lo que traté de referir. En la película, allí es cuando la gente entiende el origen de la enfermedad. El problema con esa utilización es que no siempre hay un hecho pasado que sea tan fuerte como los últimos. Y eso se los va a dar ustedes la propia interpretación o el eje de la interpretación que ustedes tengan. En el caso del Joker era ese. El hecho pasado explicaba el presente, explicaba el sufrimiento presente. No todas las crónicas son así. A veces las crónicas más bien comienzan con el hecho más fuerte y después recrean lo anterior que no es tan fuerte. Él aquí empieza a narrar los hechos y está utilizando un hecho cronológico que él ya había escogido, así como ustedes han hecho la lista de hechos que van a utilizar en su crónica. Él aquí está diciendo que la OMS lo alertó en febrero de 2020. Hagamos frente a la infodemia, que a fin de cuentas es el tema de la crónica. Decía una declaración que emitió la organización para alertar sobre la abundancia de información falsa o tergiversada que circulaba sobre el coronavirus. El primer y último caso de esta crónica, el del señor Alfredo y el de la joven Amalia, son una muestra de la emergencia venezolana, la crisis informativa. Uno que no sabe nada y la otra que se la sabe toda más una porque en Twitter está todo. Interpretaciones de las declaraciones son válidas hacia el cierre de la crónica. La infodemia, aunque es una palabra que aún no registra la Real Academia de la Lengua Española, otro dato que le está brindando, se ha convertido en una herramienta para no pocos gobiernos y estados del mundo, especialmente para el ya cuestionado gobierno bolivariano. ¿Quién puede decir hoy que confía plenamente en las estadísticas que ofrecen Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez? ¿A quién no le salpica la duda? Preguntas abiertas. Una crónica puede tener preguntas abiertas hacia su cierre. En este país, en condiciones normales, según la encuestadora Delfos, en marzo de 2019, otro hecho de la cronología, de base para la crónica. ¿Lo ven?
qué manera de exponerlo sin que sea un hilo cronológico seco, duro, que posiblemente también es válido, pero para una cronología. Esta es una crónica. En este país, en condiciones normales, según la encuestadora Delfos, en marzo de 2019, el 58,2% de los consultados aseguraba informarse a través de la televisión. ¿De qué se puede informar alguien mirando la TV nacional? El 7% lo hacía por medio de la radio. Las redes sociales y los medios digitales, todos juntos, sumaban un 27,9%. Pero, ¿y si no hay internet? Es un secreto a voces la conectividad, que la conectividad de Venezuela es precaria, de las más lentas del mundo. Menos de 2 megas por segundo en promedio, según la investigación de navegación a la mínima expresión realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS en 2018. En este párrafo, nuestro autor está dando la cátedra que quiere reflejar. Su interpretación está basada en estudios. Procure que la interpretación que usted da esté basada en datos fidedignos. Si por casualidad usted habla sobre un hecho histórico, procure decir la fuente. Procure decir, la Universidad de Harvard estimó que en la Guerra Mundial hubo 2 millones de muertos que eran gitanos. Por ejemplo, es solo para citar un ejemplo de utilización de una buena cita para referir un balance. En Venezuela, a diferencia de otros países de la región, los datos sobre el COVID-19 son de uso exclusivo de los representantes del Poder Ejecutivo. No hay juntas médicas ni médicos autorizados para hablar. Esto es una descripción, pero es una descripción basada sobre hechos. No tiene fecha. Es algo que se está produciendo y que está en el tapete. Pero es válido. Refiere al presente. Por eso está narrada en presente. Dice son. Es válido. Aquí los periodistas que no repitan exactamente igual como Loro sobre los casos sospechosos y confirmados pueden ir a la cárcel. También está en presente y refiere a algo del presente. Y también recrea la situación sobre el tema que es la infodemia. La infodemia juega a favor del autoritarismo. En la mayoría de los países europeos y en Norteamérica existen portales web que le permiten a la ciudadanía seguir en tiempo real la evolución de la pandemia. ¿Qué está haciendo yo el autor aquí? El autor aquí está analizando para poder dar interpretación de las descripciones anteriores. Lo puede hacer porque ¿qué le da permiso para hacerlo? Que ya tiene enamorado al lector, que ya lo conquistó con lo anterior. Entonces cree que por ritmo el lector ya está buscando que se llegue al desenlace de todo lo que se estaba hablando. Y eso es lo que está haciendo y eso es lo que se puede hacer en términos de ritmo en una crónica. ¿Por qué? Porque en esta parte está terminando el discurso de la crónica. Según la RAE, es válido, fíjense, cuando vayan a decir según, ¿ven la coma que está después de RAE? Sí. Cuando voy a referir a alguien, lo puedo utilizar de esta manera. Según Juan Pablo Castel, el personaje de María señala. Según la Real Academia Española, según voceros de la Organización de Naciones Unidas, el término que justifica este relato no existe, pero según la OMS, se refiere a la palabra de origen inglés infodemic, que se utiliza para hacer referencia a una sobreabundancia de información. Finalmente lo lanza el concepto. Fíjense, en el penúltimo párrafo de la crónica. Está cerrando la crónica. Se refiere a una sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra no, que hace que para las personas sea difícil encontrar recursos fidedignos y una guía de confianza cuando la necesita. Confianza. Ahí pareciera estar la clave. Alfredo confía en su experiencia para ser incrédulo. Cristina en Dios para que nos ampare. Y Amalia en las redes sociales para que no la desampare. Y ahí termina la crónica. De nuevo conecta el tema central, que es la infodemia, con sus personajes. Hay muchos hechos, hay utilización de tiempo y espacio, y hay utilización de verbo.
Ahora quiero que ustedes mismos me sugieran un título para esta crónica. No más de 5 palabras. ¿Me escuchan? No todos a la vez, por favor. Ruth, María, Sandra, Jan, cuénteme. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En cuanto a mi crónica, yo soy la que va a escribir de lo que le pasó a mi hermano. Yo quisiera saber si lo puedo contar desde mi perspectiva, porque cuando yo hice la asociación de hechos que le mandé, eso es, o sea, yo agarré lo que pasó y lo puse ordenado, o sea, según lo que me acuerdo. Pero sí, yo lo puedo contar como lo vi, o sea, me desperté tal mañana y mi mamá estaba llorando, pasó esto y así. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Mi interés allí radicaría en que busques, por favor, alguna data dura sobre personas que hayan pasado situaciones similares. Puedes buscar de pronto testimonios de repente algunas estadísticas que maneje el Observatorio Venezolano de Violencia, o de pronto estadísticas o relatos de personas que hayan vivido situaciones similares, y que las circunscribas a un contexto, que también las circunscribas a un contexto para que tiempo y espacio tengan un sentido, que no sea solo la narración, sino que también logres un cierre que extrapole al lector a la situación en particular que tú viviste. O sea, busques los elementos de conexión comunes con otras personas y te refieras al número de otras personas que haya vivido una situación similar. Ok, profe, muchas gracias. ¿Por qué te lo digo? Porque si no se convierte en algo que puede tener mucho interés literario. Hay novelas, de hecho, que refieren experiencias de ese tipo. El tema es que si es una crónica con carácter periodístico, deberías lograr tener cifras sobre la situación vivida, cifras sobre afectados en el país por la situación vivida, para que tenga interés público. Una crónica periodística, a diferencia de una crónica netamente literaria, no tiene el interés público. La crónica periodística tiene el interés público. ¿Ok? Ok. Ahora, profe. Sí, Ahora necesito que me ayuden a ponerle un titular mejor a esa crónica. profe, con respecto al tema, a mi tema, el que le comenté ahorita, el de los tiburones, por lo menos yo podría contar mi perspectiva de eso, de que estoy, porque soy, por lo menos yo soy una persona que defiende mucho los animales, y por lo menos esa noticia a mí me indignó mucho. Entonces yo podría contar eso y después utilizar el recurso del diálogo poniendo los comentarios de Twitter que usted me mencionó. Mi estimado Daniel, yo te enseño el armamento. Solo tú puedes saber en qué orden y cómo lo vas a utilizar. Ah, claro, pues le digo que si no lo estoy usando de forma incorrecta o algo así. No, lo que yo te puedo hablar de estructura. Una estructura de una crónica, por lo general, debería empezar con una buena descripción de los hechos y atrapar al lector en función de imágenes que se recreen en su cabeza, para luego ir a la parte más analítica o más dura, porque ya lo tiene enamorado y posiblemente le permita establecer los hechos de interés público de tu cronología. Eso sí te lo puedo decir. Si tiene esos elementos, va bien. Tú decides dónde colocar el diálogo. Porque posiblemente otro de ustedes fácilmente puede empezar con un diálogo. Ok, muchas gracias, profe. Ahora, yo necesito que volvamos al ejemplo que les estoy planteando. ¿Quién me da un titular mejor para la crónica que acabamos de leer?
Yo A mí tengo se me una... ocurrió un titular. Ah, ok, bueno, no. Ah, No, dale, Sandra. Ajá, Ruth, cuéntame. Ah, bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. A mí me gusta mucho ponerle títulos que después se entiendan leyendo la crónica, obviamente. Entonces estaba pensando algo así como la pandemia se vive de boca en boca, porque a mi parecer es como un juego de palabras entre, bueno, se sabe que se esparce el virus de esa manera, pero también que en toda la crónica eh, las personas se enteran de las cosas. Por ejemplo, el primer señor se entera por lo que escuchó de una corneta que iba por ahí, si mal no recuerdo. Después una señora sabía de las cosas por lo que decían los policías y así. Entonces, no sé, me pareció chévere. Ok. Ruth propone este. ¿Quién más propone? Necesito 5 candidatos. Yo escribí uno que, o sea, dice la pandemia después del virus. Entonces, como que hace alusión a que obviamente hay una pandemia, que es el COVID-19, pero siento que también la desinformación podría entenderse como una pandemia que es más grande que el virus. No sé si me expliqué, pero eso fue lo que se me ocurrió. Ok. ¿Qué más? ¿Quién tiene otros? Necesito 3 más. A ver, el señor Domingo. ¿Qué propone usted? No tengo, profe, no tengo. No tengo ahorita. El señor Gabriel. Todavía lo estoy pensando, bro. Miguel. Profe, ando igual, pensando. La señorita Melanie. Profe, no sé, no se me ocurre nada como interesante, estoy pensando. Ok. Bueno, miren. Profe, Dígame. ¿podría ser la pandemia con el mundo, por ejemplo? Lo voy a colocar. Así. ¿Qué más? Una más. Ok, miren. ¿Cómo tiene que ser el titular de una crónica? Debería tener una palabra clave que es sobre qué va. O sea, por ejemplo, si mi crónica es sobre ecocidios, tiene que tener la palabra ecocidio. Si mi crónica es sobre narcotráfico, tendría que tener la palabra narcotráfico. Si mi crónica es sobre... Profe, Dígame. puede ser un virus con muchas caras. Ok. Fíjense, y aquí voy a ser bien particular. Es cierto que una crónica tiene que tener carácter y recursos literarios. Y tiene que apelar a la creatividad. Pero si es una crónica periodística, no se puede escapar a tener mención al tema principal que va a abordar. Y el tema tiene que tener interés público. Y en este caso, esta crónica trata sobre algo que se llama infodemia.
El titular tiene que tener por lo menos esa palabra, a juro. Si mi crónica va a tratar sobre un suceso personal, tiene que tener la palabra que conecte con la situación pública asociada. A juro. En pocas palabras, si tiene que ver con criminalidad, si tiene que ver con violencia, si tiene que ver con censura, si tiene que ver con COVID-19, pero tiene que tener una palabra, por lo menos que ubique el tema en cuanto a interés público. Entonces sí tiene que tener la palabra infodemia, porque a fin de cuentas, de eso trata la crónica, en este caso. ¿Qué debería rodear aparte esto? Bueno, debería circunscribirlo a la geografía, porque no trata sobre la pandemia o la infodemia en el mundo. Trata sobre la infodemia ¿en dónde? En Venezuela. Es decir, se va a hablar de cómo se vive la infodemia en Venezuela. Entonces, de pronto, podría, si utilizo, por ejemplo, el titular de Ruth, podría perfectamente colocar algo así como si fuera a utilizar el titular de Sandra, podría ser algo así como si voy a utilizar la de Adrián, no estoy muy seguro, sería algo así como no estoy seguro porque creo que lo del mundo no lo veo tan claro. Creo que no. Y si fuese a utilizar la de Miguel, también funciona, podría ser puede ser, por ejemplo, que me descarte el de Adrián porque de pronto el mundo no está tan vinculado con la situación en Venezuela. Podría ser que de pronto me fuera quedando ya con estos dos. Y de pronto podría admitir que este pareciera que tiene más punch. Tiene este titular la palabra centro de la crónica, que es la infodemia, y utiliza una característica de los rumores que hace alusión a una de las formas de contagio del coronavirus. Tiene punch, se llama, tiene atractivo este titular. Más o menos así tiene que ser el criterio para el titular de su crónica. Dicho esto, les recuerdo, por favor, tratar en la medida de lo posible de seguir las pautas conceptuales, de verificar los ejemplos que le pasé de crónicas periodísticas, de ubicarse un hilo conductor. Si los hechos se salen de ese hilo conductor, descártenlos. Puede tener 5 o 6 hechos y puede explicar el presente con algunas descripciones. No tiene que tener una extensión fija, pero sí, si es crónica, por lo menos debería tener 2 páginas y no más de 2 páginas y media. Es decir, unos 10, 12 párrafos. Utilice intertítulos si lo estima conveniente.
utilice diálogos si los estima convenientes, verifique en qué medida usted puede aportar su propia perspectiva como afectado. Por ejemplo, si usted vive en un sector popular y de pronto hay una situación de inseguridad en su sector, usted puede explorar su propia perspectiva. Y usted puede perfectamente, como lo hace esta persona, arrancar sobre cómo usted vive esa situación y lo que usted hizo para obtener la información. En pocas palabras, vivo en Cumbres de Curumo. Por ejemplo, si fuera un caso de alguien que vive en Cumbres de Curumo, y soy testigo de ciertas exacerbaciones de paso de escoltas por la presencia de ciertos funcionarios de alto rango que de pronto se han mudado al sector gracias a ciertos ingresos y irregularidades que le ha dado el proceso político venezolano. En tiempos de escasez de agua, mientras algunos vecinos nos chupamos lo que queda del tubo para esperar que el agua baje, hemos visto con asombro cómo para algunas casas, continuo y constantemente, llega a las 9 de la mañana un camión cisterna para dotar a estas personas de recursos. Y puedo describir la indignación de algunos vecinos utilizando diálogos, colocando, por ejemplo, entre comillas o entre paréntesis, si es que esta persona se mudó a la zona apenas en 2018, compró su casa y compró la del vecino. En la casa del vecino solamente vive su servidumbre. Entonces, ese tipo de recreación que usted puede tener al ser parte de la situación le da un matiz especial a la crónica. No tiene por qué ser así, porque, insisto, hay hechos que uno puede ver en retrospectiva, pero si lo voy a hacer, tengo que apelar a una descripción muy pormenorizada de lo que vi con fuentes intermedias, con videos, con testimonios en prensa, porque tengo que lograr tener suficiente información como para recrear mi propia perspectiva de ese hecho. Si no lo puedo hacer, posiblemente me va a salir un reportaje, una sucesión de hechos cronológicos que no tiene esa distinción. Para tener una crónica tengo que tener el calor de la descripción, tengo que tener la capacidad de hilar y hacer contraste con los elementos, con distintos recursos lingüísticos. Si hay alguna pregunta, aprovechen ahora y ya damos la clase por dada. No sé cómo pasó este milagro, pero no se cayó la llamada de Zoom. Profe, yo tengo algunas preguntas. Dígame, Sandra. Respecto a lo que usted decía del titular, que por ejemplo tiene que tener la palabra clave, o sea, de lo que vamos a hablar, esto también pasa en los títulos. Es decir, si voy a hablar algo en específico en esa sección de mi crónica a la que título, entonces debería también tener una palabra que destaque lo que específicamente voy a decir. Sandra, no te escuché mucho la última parte, pero respondiendo a lo que escuché de la primera pregunta. Yo te recomiendo primero escribe toda la crónica y luego coloca los intertítulos. La misma crónica te dará la perspectiva de la utilización de estos intertítulos, porque en algunos momentos van a haber fases de tu hilo narrativo que van a terminar o van a sacar a un personaje por la inclusión de otro. Por ejemplo, si estoy hablando de las fases de la situación del petróleo en Venezuela, la situación o la caída de los precios del petróleo, seguramente entre las fases que consiga puede haber un intertítulo. Si de repente me refiero al primer gobierno de Chávez, al segundo gobierno de Chávez, a la llegada de Maduro, y eso se convierte como que en tres partes fundamentales del hilo narrativo, puedo darle a cada una de esas un intertítulo.
los precios en Chávez 1, o sea, por citarte algo. Y eso es el contenido de esos párrafos en específico, lo que te van a decir cómo lo puedes titular. Puedes titularlo, como vimos, con una frase de alguno de los personajes, o puede ser algo que englobe el tema en esos párrafos seleccionados. Ok. Otra pregunta. Sí, le iba a Sandra, creo que preguntar estás si... haciendo... Aleja el teléfono de tu micrófono, creo, que se escucha mal. Mejoró. Le iba a preguntar si al ser una... O sea, la crónica como tiene un carácter narrativo, yo puedo hacer libre uso de los recursos retóricos, o hay alguna restricción o limitación en cuanto a eso. Mira, puedes hacer libre uso de los recursos retóricos, pero si el recurso retórico sustituye el género y se convierte en otra cosa, ya dejaría de ser crónica. O sea, no me vas a escribir una obra de teatro, por ejemplo. Claro. Y Porque bueno, ya es la otra última cosa. pregunta que le iba a hacer, la última pregunta que iba a hacerle era, por ejemplo, yo voy a escribir de lo que estaba sucediendo en Petare hace unos días con las bandas delictivas del barrio José Félix Rivas, y yo quería saber si, por ejemplo, a pesar de que es una crónica y debe tener, o sea, cronología, yo puedo empezar hablando, por ejemplo, que en el 2006 a Willy Isis lo metieron en Tocorón, luego puedo hablar de la situación que sucedió en el barrio y luego puedo hacer, como explicar eso o poner un testimonio X y luego apoyar eso con un antecedente. A lo mejor pongo un ejemplo de cuando Will Lacy encendió el barrio cuando estábamos en lo del apagón nacional, por ejemplo. O sea, no tiene que tener un orden necesariamente, o usted me recomendaría que sí. Ok, Sandra, fíjate, yo te recomendaría evaluar cómo puedes presentar de manera más atractiva tu crónica. Y creo yo que refieres a antecedentes. Si fuera de pronto esos antecedentes muy relevantes, si de pronto tienes un video de Wilesi con el propio Chávez, chévere, pero si no es así, te recomendaría más bien arrancar con el presente para entender cómo surge la relevancia del personaje y luego inmediatamente irte hacia el cuento más o menos cronológico de cómo se desarrolló hasta el presente. Pero yo arrancaría más bien con una situación del presente, si ese es el caso que se me presenta, para que la gente entienda por qué es relevante echar el cuento y comprenderlo desde 2006 para acá. Vale, profe, gracias, eso era todo. El tema, por cierto, es muy bueno, Sandra. Tiene mucha tela que cortar y de verdad que puede atrapar la atención. Trata de no caer en lugares comunes y aprovecha que vives allá, porque aprovechando que vives allá puedes narrar más en carne propia sin caer en clichés sobre lo que la gente piensa de las personas que viven en los sectores populares. Por ejemplo, uno de los lugares comunes de lo que la gente podría pensar es que mucha gente en Petare es delincuente y eso no es así. Sí, profe, precisamente ese es mi objetivo, o sea, por eso fue que escogí el tema, porque en Twitter, por ejemplo, había muchas opiniones sobre las personas que no viven en zonas populares, sobre lo que estaba pasando, y me parece que a pesar de que yo no vaya a publicar esta crónica y solo sea una evaluación, es importante como, ¿verdad? No sé, mostrar otra opinión. Perfecto. Y te recomendaría algún testimonio. Vale, gracias. Ok. Otra pregunta, muchachos. Profe, una pregunta. Usted dijo que la extensión máxima sería de 2 a 2 páginas y media. Correcto, Gabriel. Correcto. Okay. Máximo, Gracias, máximo, muy justificado 2 páginas y media.
2 páginas es más que Ok, suficiente. Unos 10 párrafos de 5 líneas cada uno va bien. perfecto, profe. Gracias. Una preguntita, Dígame, amigo. ¿por dónde mandó usted los ejemplos de crónica que nombró hace poco? Bueno, no, yo no dije que los mandé, yo mandé unos ejemplos, pero no son estos que mencioné. Yo ahorita estaba refiriendo a algunos temas que ustedes mismos me han planteado por teléfono, pero en el chat de WhatsApp creo que he colocado más o menos como unos 20 ejemplos de crónica. Creo que todos los han visto, no Ah, sé ok. si tú los has abierto. Sí, ahorita los abro. Es que pensé que los había mandado por correo, por módulo 7 y quería cerciorarme de No, eso. por el propio chat de WhatsApp. Ok, perfecto. Gracias, Los, profe. los mandé durante 2 días seguidos, varios ejemplos, bastantes ejemplos de crónica. ¿Quién más me dice algo? Bueno, entonces damos por cerrada la clase del día de hoy. Le voy a estar pasando la sesión grabada por el chat de WhatsApp. Espero que tengan una feliz tarde y verdad que muchas gracias por su participación. Recuerden que la crónica la entregan hasta el 19. Si por casualidad alguien la hace el 19 y por razones tecnológicas tiene algún problema, comuníquese conmigo para llegar a un acuerdo al respecto. Pero la fecha pautada es el 19. ¿Por qué el 19? Porque me da tiempo de revisarlas para darles el feedback el viernes que viene. ¿Ok? Bueno, mis estimados, se les Perfecto. aprecia. Dígame, María. No, perfecto, entendido, profe. Si tenemos problemas, nos comunicamos con usted y muchas gracias por la clase de hoy. Muy buena, de hecho. Bueno, hasta luego, cuídense mucho. Chao, profe. Un abrazo a distancia y una de las cosas que les quiero cerrar con respecto a la crónica para dar la materia vista, procure que la crónica sea como un caballo brioso en usted primero antes de empezar a escribir. Les digo, si tienen el tema bien escogido, si les apasiona y logran conocimiento del tema, la crónica se escribe de 2 a 3 horas, no más de eso. Si ustedes ven que están divagando, que están tardando demasiado, es porque a lo mejor no han investigado lo suficiente y no ha tocado literalmente su propio fuego interno. La crónica tiene que ser algo que de verdad los atrape en el tema y que usted tenga muchísimo deseo de comunicar muchas ideas. Procure más bien descartar, no tener dificultades para llegar a la extensión requerida. Más bien recorte cuando le toque. Es mi recomendación. Escriban primero sobre la base de ese gran encuentro con el hilo que quieren alcanzar. Ese hilo, después en otros géneros como reportaje, noticias, parece mentira, va a ser el mismo, porque lo que van a encontrar en este ejercicio es que para desarrollar cualquier género periodístico tienen que desarrollar su propia perspectiva. Cuídense y que las cuarentenas los sigan tratando bien. Gracias, profe. Hasta luego.